Estas serían las... déjame pasarlo acá. De todos modos, ahorita las escribo. Entonces, estas serían las operaciones que podría hacer esa unidad aritmética lógica. Perdón, esa unidad aritmética nada más. Estamos pensando en que pueda realizar una operación de suma, es decir, que considere dos números de n bits, A y B, y que los permita sumar, ¿sí? Que permita restar dos números, A y B. Noten que de este lado puse, digamos, la operación equivalente. Desde luego, si es suma, bueno, pues será simplemente una suma. Pero hay una operación equivalente cuando hablamos de resta. Y la operación equivalente, pues ya la conocemos. Es sacarle complemento a 2AB y sumárselo a A, ¿no? Aquí he subrayado la variable para indicar que es el complemento de la variable. Es decir, cambiar todos los ceros por unos y todos los unos por ceros, ¿no? Dado que tenemos un sumador, pues también se antoja que permita o que pueda hacer una operación de incremento, es decir, que se incremente alguna de las dos variables A o B en una sola unidad, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la operación equivalente? Simplemente sumarle un 1, ¿no? Después, que haya una operación de resta, ¿sí? Perdón, de decremento, es decir, que se decremente en una unidad A. Y bueno, eso se traduce de la siguiente manera, es A menos 1, pero ya sabemos que para hacer restas, pues tendría yo que sacar complemento a 2. Y bueno, el complemento a 2 básicamente se expresa como complementar 1, es decir, cambiar todos los ceros por 1 y todos los unos por 0 y luego sumarle un 1, ¿no? Entonces se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Tal vez hacer incrementos en B ahora, tal vez hacer un decremento en B y ahora realizar un par de transferencias, ¿no? Caray. ¿Qué significa hacer una transferencia? Hacer una transferencia básicamente es a esta unidad lógica se le introduce un valor en A, ¿sale? No hace absolutamente nada con ellos y a la salida obtengo como resultado el valor de A. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y ese qué chiste tiene? Pues no le está haciendo absolutamente nada no estás realizando ninguna operación con los parámetros, con las variables. No está realizando ninguna operación, pero noten que una transferencia me va a permitir mover de un registro, el contenido de un registro, a otro registro, ¿no? Entonces, estas dos operaciones de transferencia están pensadas para que mi procesador pueda hacer eso, mover de un registro a otro registro. Claro, estamos hablando dentro de los registros del bloque de la unidad de registros, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco la idea, ¿no? Entonces, déjenme pasar esto para acá. Ok, entonces nosotros, déjenme pensarlo de esta manera, déjenme borrar esta parte. Entonces, fíjense que ya mi unidad aritmética, pues ya se complicó un poco, ya no va a ser tan sencilla de diseñar. Déjenme, digamos, bosquejar qué es lo que queremos. Entonces, queremos un circuito combinacional. Si se fijan, no requiere reloj, no requiere sincronización. Que si se fijan, pues va a tener una entrada A de n bits, una entrada B también de n bits, una salida R de n bits, ¿sale? ¿Qué más va a requerir? Pues a lo mejor no me interesa ahorita el acarreo, o a lo mejor sí me interesa. Déjenme olvidarme por un momento del acarreo de entrada. Esa es la unidad aritmética, ¿sí? Déjenme pensar en que no lo necesito. Pero lo que sí necesito son señales de control. Esas señales de control de alguna manera me le van a decir a la unidad aritmética qué operaciones van a hacer. Ya dijimos hace un momento que requerimos, o bueno, necesitamos 8 operaciones. Por lo tanto, para seleccionar 8 operaciones requerimos de 3 bits, ¿no? Déjenme llamarle S a ese conjunto de bits y en total van a ser 3 bits, ¿no? Ahora, ¿qué más necesito? Ya tengo mis señales de control. Muy probablemente voy a requerir de señales de estado. Señales de estado que eventualmente se van a convertir en señales de control para otros dispositivos. Ya habíamos hablado de uno de ellos, o al menos de un par. Requerimos de una señal de acarreo. ¿Por qué? ¿Qué tal si hacemos una suma? ¿Cómo sé si la salida en R realmente representa el resultado? Bueno, pues el acarreo me lo va a decir. Necesitamos también, o al menos ya también bosquejamos o vimos, la señal de sobreflujo, ¿no?
¿Qué tal si dentro de esas 8 operaciones que tengo realizo una resta? Bueno, pues me interesaría saber si el resultado, los bits que están en R realmente representan el resultado, ¿no? Entonces eso me lo va a indicar, en este caso, el bit B. También requerimos otra señal que se llama de 0. ¿Para qué sirve la señal de 0 o la señal Z? Imagínense que queremos hacer, digamos, la siguiente operación, digamos en un lenguaje de alto nivel. If A igual a B, entonces que hago una serie de actividades, ¿no? ¿Qué sucede? Que estamos ahí haciendo una sentencia de control de estas de selección y se está preguntando porque si A es igual a B. Si A es igual a B, bueno, se realizará determinada acción. Si son diferentes, bueno, pues se realizará otra acción, ¿no? Algo ya diferente. Tal vez aquí la pregunta es, oye, ¿cómo implementamos eso en un lenguaje o en mi procesador? ¿Cómo le hago para poder saber si dos números son iguales? Bueno, pues una manera de hacerlo es a través de una resta. Entonces, si la resta me regresa un 0, significa que ambos números son iguales. Entonces, pues si ambos números son iguales, entonces ya puedo tomar una decisión. Bueno, ¿quién me va a decir si ambos números son iguales? Es decir, ¿quién me va a decir si la resta es 0? Pues el bit Z. Si Z es 1, significa que el resultado es 0. Como el resultado es 0, supongamos que se realiza una resta, significa entonces que ambos números son iguales, ¿no? A eso me refiero con que estas señales de estado se utilizan para poder tomar decisiones o se utilizan más adelante por otros dispositivos para que pues, puedan hacer algo, ¿no? Para que puedan hacer alguna actividad. Ahora bien, no es la única señal, también nos interesa otra señal, que es la de signo. Recuerden, nosotros estamos usando complemento a 2, ¿sí? Y como estamos utilizando complemento a 2, esa forma de representar de alguna manera nos dice, oye, mira, el bit más significativo, como que te representa el signo también. No es el signo, ¿sí? Pero te da un indicio de si el número, de si los bits son una representación de un número negativo o es la representación de un número positivo. Entonces, si este bit más significativo es 1, bueno, eso significa que estos bits en complemento a 2 representan un número negativo. Si este bit es 0, bueno, significa que estos bits en complemento a 2 representan un número positivo. Entonces, básicamente, el bit más significativo del resultado va a estar asociado a ese, ¿no? Entonces, pues si se fijan, pues es lo que más o menos deseamos, una unidad aritmética que pueda permitir o que nos permita realizar esas 8 actividades que realizamos. Fíjense que si este circuito yo lo diseñase de forma tradicional, es decir, a través de una tabla de verdad, entonces tendría yo 1, 2, aquí tengo 2n entradas, más estas 3 tendría 2n más 3 entradas, ¿sí? Tengo 2n más 3 entradas. Pensemos en que n es igual a 8 bits. Por lo tanto, esto sería igual a 19 bits de entrada. Es decir, yo tendría que dibujar o yo tendría que hacer una tabla de verdad con 2 a la 19 entradas, ¿sí? No sé cuánto sea 2 a la 19, creo que son como 500,000. Es decir, necesito una tabla de verdad con 500,000 entradas, ¿sale? Eso es demasiado, es muchísimo. Ahora vemos las salidas. Las salidas son 4 de las banderas estas o de las señales de estado, 4. N, entonces si n vale 8, tendría yo 12 salidas. Es decir, necesito 12 funciones de 19 variables cada uno, ¿no? Ese método sería si, por ejemplo, yo siguiera, pues así como lo hemos venido, como lo hicieron en sistemas digitales, ¿no? A través de tabla de verdad. Ya sabemos que ese método, pues no va a servir para ya circuitos un poquito más complejos, ¿no? Entonces necesitamos tomar, digamos, otra perspectiva, ¿no? Y ese otro método, esa otra manera, incluye en que yo solamente me fije en las señales de control. Ojo, no en las señales de estado. ¿Por qué? Porque las señales de estado son salidas, sino simplemente en las señales de control, las que son de entrada. Entonces, tendría en este caso S1 y S3. No sé si
2, 4, 6. Déjeme tomar otra hoja, ya no me va a alcanzar aquí. Entonces tendría yo que tomar S2, S1 y S0, ¿sí? Entonces, noten esto. Yo ya tengo entonces cuáles son las posibles señales de control. En este caso serían 3. Y en función de las señales de control, yo diseño una tabla de verdad. Déjame colocar aquí todas las posibles, pues todas las posibilidades. Entonces tengo 8 posibilidades. ¿Sí? Después, para completar la tabla, pues llevaría lo que va a ser la acción, es decir, la operación propiamente. Y como operación ya sabemos que va a ser una suma la primera. La segunda va a realizar una resta. ¿Sí? La tercera no recuerdo. Ah, claro. La tercera va a ser un incremento. La que sigue es un decremento. La que sigue es un incremento. Decremento y una transferencia. Bueno, un par de transferencias. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo llamarlo? Una característica o algo que es importante para que esto de alguna manera quede un poco más claro, algo que es importante es que todas las operaciones que realicemos se reflejen en cada uno de los bits de los operandos. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las operaciones que se hagan sobre el bit I sean las mismas que se realicen sobre el bit J. De otra manera, esta técnica o este método que les platico no podría funcionar. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mis señales de control. Ya tengo aquí las posibles operaciones o las operaciones que voy a realizar. ¿Sí? Y ahora el siguiente paso será... y ya tenemos nuestro sumador. Déjenme hacer aquí un paréntesis rápidamente. Recuerden que el sumador que diseñamos la clase pasada, lo único que tiene son estas señales, la de acarreo y la de sobreflujo, ¿no? Faltaría agregar estas dos más, la de cero y la de signo, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda con... Entonces ya tenemos este sumador. Ojo, solamente suma, no hace restas, solamente suma. Y nos ofrece 2 bits de estado, acarreo y sobreflujo. En el entendido de que el sobreflujo es el último bit de acarreo, XOR el penúltimo bit de acarreo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Si recuerdan la tabla que les presenté hace un momento, de este otro lado estaba lo que era su representación, o lo que yo le había denominado su representación. Entonces, A más B queda tal cual, A más B. ¿Qué significa eso? Que A lo debo de dejar pasar tal cual, es decir, que pase aquí a A, y que a B también lo deje pasar tal cual, ¿sí? En una resta, ¿qué sucede? En una resta lo que tengo que hacer es A más sacarle a B complemento y sumarle un 1. Ojo, la única manera de sumarle un 1 es que yo a este sumador también le agregue un acarreo de entrada. Entonces, si dejo pasar a A, niego B y le pongo un acarreo a la entrada, ya estaría yo realizando una resta, ¿sí? Con este mismo sumador, Entonces, dejo pasar a B le aplico su complemento y lo envío por B, o bueno, por esta entrada, y a este acarreo de entrada le pongo un 1. De esta manera poder realizar esta operación, A más B complemento más 1. Desde luego, si estoy haciendo una suma, dado que le puse bit de acarreo, entonces, pues ese acarreo yo tendría que hacerlo 0. Ahora bien, si quiero hacer un incremento, pues bueno, dejo pasar a B lo hago 0, y al acarreo también lo hago 0. ¿Sí? Déjenme ir escribiendo aquí a un lado lo que se tendría que hacer, ¿no? Cin tendría que ser a 0, Cin tendría que ser 1, y aquí en este incremento dejo pasar a B lo hago 0, y el acarreo de entrada lo pongo en 1. ¿Sí, más o menos? Después, ¿qué hago si quiero hacer un decremento? Un decremento se traduce en A menos 1, lo cual se traduce en A más 1 complemento
más 1. Si le saco complemento a 1, entonces sería 1, 1, 1, 1, etcétera, etcétera, 1 y el último 0. Y si le sumo un 1, se convierte en 1. Es decir, fíjense que la representación de menos 1 es cuando todos están en 1. Entonces, si yo quisiera hacer una resta, perdón, un decremento, a A lo dejo pasar tal cual. A B le asigno un 1, ¿sí? Y al acarreo le pongo 0, no requiero ya acarreo. Sí, más o menos. Ojo, lo lleno de unos, ¿eh? A lo mejor aquí la redacción está un poquito mal. Pero ojo, a B lo pongo con puros unos, ¿sí? Si incremento a B sería algo equivalente a incrementar a A. Es decir, dejo pasar a B, a A le pongo 0 y al acarreo de entrada le pongo un 1. Si hago un decremento B sería equivalente a un decremento en A. Es decir, sería B más 1 complemento más 1. Es decir, dejo pasar B. A A lo lleno de unos y al acarreo le pongo 0. ¿Qué pasa si transfiero A? Pues si transfiero A dejo pasar A, pero a B lo pongo en 0. Si transfiero B dejo pasar B, pero A lo pongo en 0. Noten que lo que estoy haciendo es modificando las entradas. Es decir, ya no puedo dejar pasar a A, ya no puedo dejar pasar a B así directamente. Ni modo, tengo que modificarlas. Y esa modificación va a depender ¿de quién? De las señales de control. Es decir, estoy pensando en lo siguiente. Esto es en lo que estoy pensando. Un sumador con acarreo de entrada. Dos entradas A y B de n bits. ¿Sí? Esas entradas van a estar controladas, si quieren ustedes, o modificadas. ¿Sí? Es decir, por aquí entrarán las verdaderas, vamos a ponerlo así, las verdaderas entradas A, la verdadera entrada B. Se van a modificar de acuerdo a las operaciones que yo aquí planteé, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas operaciones que yo planteo, se modifican. ¿Y cómo las modifico? A través de las señales de control S. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo así? Bueno, ya dijimos que si planteamos nuestro problema desde el punto de vista de las tablas de verdad o empleando tablas de verdad, pues requeríamos una tabla de verdad gigantesca. En lugar de eso, pues digo, si ya tengo el sumador, entonces simplemente lo utilizo y veo qué pequeños circuitos combinacionales son los que hay que diseñar que me faciliten, digamos, el diseño ya de mi circuito, el diseño de mi sumador. Hace un momento les mencioné que algo conveniente es que yo pueda, digamos, hacerle a cada uno de los bits de las entradas A y B, exactamente lo mismo. Es decir, que si al bit I le sumo un 1, bueno, lo ideal sería que al bit J también le sumo un 1 y que al bit K también le sumo un 1. Si se fijan, estoy realizando la misma operación sobre todos y cada uno de los bits. Si yo no pudiera hacer eso, entonces sí tengo un problema, porque entonces tendría yo que discernir entre un bit y otro bit. Pero aquí no, aquí básicamente todas estas operaciones permiten que a todos los bits de las entradas se les haga lo mismo. Déjenme volver a colocar la tabla que les puse hace un momento, es decir, la tabla de control S1, S2 y S0. Y lo que voy a colocar ahora será lo que le voy a hacer a cada uno de los bits, ¿sí? Déjenme llamarle para que no nos confundamos. Estas ya no van a ser las entradas A y B.
déjenme llamarle A', B', y este sigue siendo el bit de acarreo, sein, así como tal, ¿no? Ojo, es posible llamarle a este sein' y ponerle por aquí un bit de acarreo sein, que a lo mejor por ahí se genere en algún lugar. La respuesta es sí, pero no lo vamos a considerar por el momento, ¿no? Entonces déjenme llamarle sein simplemente, sin considerar esta parte, pero la dejo pendiente, ¿no? Por si eventualmente se pide por ahí en un problema, en alguna tarea, ¿no? ¿Sale? Perdón, sin la prima. ¿Sí? Entonces lo dejo pendiente. No voy a utilizar un acarreo de entrada. ¿Sale? Entonces, ok. Déjenme continuar. Entonces, ya habíamos visto que esta era la suma. Entonces, esta es la operación. Esta sería la operación. Ahora, déjenme poner las señales de salida que requerimos aquí. Porque, ojo, estamos diseñando estos circuitos combinacionales son los que estamos diseñando, ¿sí? Entonces, para el primer circuito combinacional, A', ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues si estoy haciendo una suma, más me vale que por A' pase A tal cual. Es decir, el bit iésimo que por aquí entre debe de pasar tal cual a esta salida. Lo mismo va a suceder con B, ¿sí? Ahora, como no tengo acarreo de entrada, pues entonces el acarreo que aquí estoy manejando debe de valer 0. Entonces, nuevamente, si meto en BI' lo que voy a requerir es BI, y en Sein lo que voy a requerir es un 0. Entonces, con eso estoy diciéndole, quiero que los bits que se te introdujeron pasen tal cual. El que sigue es la resta, A menos B. A lo vamos a dejar pasar tal cual, es decir, en A' va a pasar ahí, así tal cual, ¿no? Pero en B ya sabemos que tenemos que hacer un complemento a 2. Bueno, pues lo hacemos. Y como complemento a 2 sabemos que cada BI lo debemos de negar. Y debemos de poner un 1 en el bit del acarreo de entrada. De esta forma yo podría hacer esta operación A más B más 1. Ok, entonces ya tengo la suma, ya tengo la resta. El que sigue es el incremento. Entonces ya sabemos que para incrementar tengo que dejar pasar a A. Lo dejo pasar. Pero a B, independientemente de lo que me pongan, mejor coloco un 0. Y en el acarreo de entrada le coloco un 1. De esta manera yo podría hacer esta operación. A más 1. ¿Qué sucede con la que sigue? Que es el decremento. Ah, no. Sí, es el decremento. A menos menos. Entonces, A menos menos es igual a A más, menos 1. Y esto es igual a A más menos 1. Entonces tendría que sacar la representación en complemento a 2 de menos 1. Entonces la representación sería la siguiente. ¿Sí? Entonces aquí tengo n bits. Y si yo saco su representación en complemento a 2 de 1, pues bueno, cambio todos los ceros por unos. Es decir, saco su complemento. Y luego me dicen suma el 1, 1. De tal manera que la representación en complemento a 2 de menos 1 es esta. Puros unos, si se fijan. Entonces eso quiere decir que a A le tengo que sumar pues puros unos, si lo quieren ver de esta manera. Bueno, un número binario, el cual se compone de puros unos. Entonces, ¿eso cómo lo represento? Bueno, pues eso lo represento de la siguiente manera. A lo dejo pasar tal cual, pero a B le pongo 1. Es decir, en lugar de dejar pasar BI, mejor dejo pasar un 1. O convierto, si ustedes quieren verlo así, ese BI en un 1. ¿Requiero acarreo de entrada? No, no requiero acarreo de entrada. Ya dijimos que A más menos 1 es equivalente a A más 1, 1, 1, 1, 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que cada uno de los bits de B los convierte en 1, ¿no? Y este sería A más menos 1. El que sigue ahora sería el incremento de B.
sería el equivalente que hicimos hace un momento del incremento de A. A le pongo 0, a B lo dejo pasar y le pongo un 1 en el bit de acarreo, ¿no? Para el decremento de B sería algo equivalente a lo que ya hicimos, es decir, a A le pongo 1, dejo pasar BI, pongo 0 en el acarreo, ¿no? Después las últimas dos operaciones sería la transferencia de A, es decir, deja pasar a A, pero a B ponle 0 porque no quiero que pase nada de B. Después para la transferencia de B, dejo pasar a B y a los demás les pongo 0. Primero diseñamos el circuito para Sein. Estoy pensando en este circuito. ¿Sí? Tiene 3 entradas dadas por S2, S1 y S0, 3 entradas de control, y tiene una única salida. Y fíjense lo interesante, que esta tabla de verdad automáticamente pues ya me dice bajo qué entradas Sein debe de valer 1, ¿no? Entonces de aquí sale rápidamente una ecuación. Es decir, Sein tiene que ser igual a ¿dónde? Bueno, pues si hay un 1 aquí, tiene que ser igual a este mini término. Es decir, S2, S1 y S0. 2 negados y 1 afirmado. Más, tengo otro 1 aquí. S2, S1, S0. En donde tengo los de los extremos están negados. Más, finalmente un 1 acá. Que sería S2 afirmado, S1 y S0. Ambos negados. ¿Sí? Y ya tengo mi primera ecuación. Por lo tanto, a partir de esta ecuación yo ya puedo pasar a un circuito combinacional, ¿no? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Ya tengo el primero, faltan los otros dos, el que sería AI' y BI'. ¿Sí? ¿Dudas? No voy a hacer el diseño del circuito, eso ya ustedes lo harán en sus ratos libres o ya lo harán de práctica, esto se supone ya lo tienen que hacer, ya lo saben hacer. Entonces aquí les dejo la ecuación, simplemente había que transformar, tal vez reducirla. ¿Sí? No sé si se puede reducir, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Ya ustedes lo harán con calma, ¿sí? Y lo que sigue ahora sería para AI, ¿no? Noten que AI es digamos, un caso como especial, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en Sein, pues ahí sí le entiendo, ¿no? Pues son puros ceros y son puros unos. Pero en este caso para ahí pues ya veo uno que otro 0, veo uno que otro 1, pero en general veo puros AI. Entonces la pregunta es, pues ¿cómo le hago para construir pues una ecuación, ¿verdad? Que me diga cuánto debe de valer ahí. Bueno, la solución es muy sencilla. Entonces, primero déjenme considerar aquellos mini términos que tienen asociados simplemente a AI. Y los mini términos que tienen asociados esos, pues son los 4 primeros. Es decir, AI' tendría que ser igual a S2, S1, S0. Dejen poner los 4. S2, S1, S0. Entonces, primero todos negados. Después los dos primeros negados, después este negado y este negado, y después solamente este negado, ¿no? Ahí están los 4 primeros mini términos, ¿no? Ahora bien, me falta uno, este de acá, ¿no? Que sería 2 afirmados y 1 negado, ¿no? Entonces ya tengo en total los 5 mini términos que están asociados ¿con quién? Con A1. ¿Qué significa esto? Significa que si dentro de las señales de control se elige alguno de estos mini términos, entonces debe de dejar pasar ¿a quién? A I. ¿Sí? Después, ¿en qué otras situaciones se convierte en un 1? En este mini término. Más S2, S1 y S0 y... ¿cómo era? Perfecto, el de en medio negado. Listo, esa sería nuestra ecuación. Pensemos en la operación AND. ¿Sí? Estoy haciendo una operación AND sobre dos variables binarias, una que le voy a llamar X y sobre la cual tengo control
¿A qué me refiero con que tengo control? A que esa X yo la puedo hacer 0 o yo la puedo hacer 1, ¿sí? Desde luego esa operación AND tiene una salida R, ¿sale? Y estoy haciendo AND sobre otra variable, déjenme llamarle C, sobre la cual no tengo ningún control. Es decir, desconozco qué posibles valores, ¿sí? Desconozco qué posibles valores estén atravesando o estén circulando o pasando por C. C puede ser 1, C puede ser 0, pero yo desconozco el valor. Lo único que sí sé es que sobre X yo tengo control. Si yo a X le pongo un 0, bueno, pues la operación AND hará algo. Si yo a X le pongo un 1, la operación AND pues realizará algo. Entonces, ¿R a qué sería igual? Bueno, pues R fíjense que sería igual a 0, siempre y cuando X valga 0. No importa lo que valga C, ¿sale? Si C vale 0, bueno, y X vale 0, bueno, pues el resultado es 0. Si C vale 1, pero X vale 0, el resultado es 0. ¿Qué sucede ahora si X es igual a 1? Bueno, el resultado ahora si X es igual a 1 es el siguiente. Si C vale 0, fíjense que el resultado será 0. Si C vale 1, fíjense que el resultado será un 1. En resumen, si X vale 1, el resultado es C. Si C vale 0, pues el resultado será 0. Si C vale 1, pues el resultado será 1. ¿Sí? Entonces, esto es la base para lo que puse yo o coloqué aquí arriba. Si alguno de estos mini términos se activa, ¿por qué? Porque yo le di esa entrada, entonces va a aplicar un AND con AI. ¿Qué significa eso? Pues que va a dejar pasar AI. Sobre AI yo no tengo control. Sobre el único que tengo control es sobre las S. Entonces, esas S2, S1 y S0, pues yo les pongo los valores adecuados para hacer que el sistema haga lo que yo deseo. Entonces, si yo quiero que el sistema deje pasar ahí, pues más me vale poner los bits correspondientes para que me permita pasar a ahí, ¿sí? Esto puede ser a lo mejor algo medio abstracto y más porque alguien diría, oye, pero es que como que ahí nada más tiene 2 resultados, o es 0, es 1, si ya tuviera muchos más resultados como que me sería un poquito más claro. Pero pues son binarios, son bits, nada más tienen 0, 1. Pues sí, o sea, ni modo, tienen 0, 1, pero desconocemos qué valores pueda tener, ¿no? Lo único que estamos haciendo con esto es controlando a través de una variable, en este caso X del ejemplo, y con X yo decido si dejo que pase C o yo decido si pasa un 0, ¿no? Que no pase C, en pocas palabras. Entonces nuevamente, fíjense que esta sería la ecuación, ¿sí? Esta sería, digamos, regresando al ejemplo que les puse aquí arriba, esta sería como mi X. Entonces, si este X vale 0, pues a la salida yo obtengo un 0. Pero si este X vale 1, a la salida que obtengo, pues a la salida voy a obtener BI. No sé si haya quedado esto un poquito más claro. Después, más BI negada, pero BI negada se aparece ¿cuándo? Cuando selecciono este mini término. Es decir, S2, S1, S0 por BI y negado. Y finalmente un 1 aquí, ¿no? Y este 1 se selecciona o aparece cuando selecciono este mini término, ¿no? Más S2, S1 y S0, negado este. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? Entonces, noten que con esas ecuaciones ya tengo este modulito, que con estas ecuaciones ya tengo este modulito, que con esas ecuaciones ya tengo este modulito. Ahora, ojo, esta es una sola ecuación. Estas de aquí son n ecuaciones, una para cada uno de los bits. Este módulo que puse aquí representa este, ¿sí? Entonces digamos que le hice un zoom y por acá está ya mi sumador, ¿no? Por acá está el sumador. Por acá lo mismo estará B. ¿Sí? Ahora, tomo cada uno de los bits. Por ejemplo, este es para A0. Y tomo esta ecuación, pero para A0. Es decir, sería A0' sería igual a todo esto. Este sería A0, ¿no? Después, tomo el que sigue, pero para A1.
Es decir, esta ecuación en donde i vale 1, esta de acá. Y así me sigo para cada uno de los bits. En especial para i. ¿Sí? Así hasta tener el último. En donde el último sería a n-1. Desde luego todos los circuitos están alimentados por S. Entonces fíjense que requiero yo n circuitos, n de estas ecuaciones, y estas n ecuaciones me van a arrojar n circuitos, que serían estos, n circuitos combinacionales, que los voy a unir en un solo circuito combinacional, ¿sí? Esto sería algo equivalente también para B. El único que es un único circuito sería para Sein. Entonces, hay un error, faltó un término más aquí. Más S2, S1 y S0 por BI. Más, listo, ya está ahora corregido el error, ¿no? Entonces, listo, aquí está el registro de 7 bits, ¿no? Y queremos hacer un desplazamiento a la derecha, ¿no? Si yo por ejemplo buscase hacer un desplazamiento de una mayor cantidad de bits, como les dije, la electrónica se puede volver un poquito más complicada. Ahora bien, otra forma de hacerlo es de forma iterativa, es decir, hacer ciclos. Pero si ustedes hacen ciclos, eso significa que nuestro procesador ya no va a ejecutar una instrucción en un paso de tiempo, sino va a ejecutar, digamos, una instrucción en varios pasos de tiempo. Y al menos el procesador que estamos diseñando, ese procesador pues es RISC, no es CISC. ¿Qué significa esto? Que todas las instrucciones vamos a tratar que se ejecuten en un solo ciclo de reloj, ¿no? Y entonces en un solo ciclo de reloj bien podemos hacer el desplazamiento de un solo bit, ¿no? Entonces, como les decía, podemos hacer desplazamientos de un bit. Entonces quiere decir que este 0 se pierde, ¿sí? Algunos procesadores ese 0 lo depositan en el bit de acarreo, pero en nuestro procesador lo vamos a perder. Y desplazo los demás bits. ¿Qué es 0, 0? 0, 1. Y después a la entrada necesitamos un bit, ¿sí? Algunos procesadores, en lugar de poner este bit en el acarreo, lo que hacen es tomar el bit del acarreo y depositarlo ahí donde va a quedar vacío. En nuestro caso, se va a colocar un 0, ¿no? ¿Por qué? Porque sería lo más sencillo. Por lo tanto, aquí se rellena con un 0. Y ahí lo que hice fue hacer un desplazamiento hacia la derecha. También puedo hacer desplazamientos a la izquierda. Dice que también puedo hacer desplazamientos a la izquierda, ¿sí? Déjenme desplazar el primer registro que puse. Y si hago un desplazamiento a la izquierda, este bit se pierde. Pero como ya les mencionaba, puedes depositarse en el bit de acarreo. Entonces se pierde. Y este otro bit se rellena. Y en algunos casos se puede rellenar con el bit de acarreo. Pero en nuestro caso se va a rellenar con un 0. Listo. Ese es un desplazamiento a la izquierda. Entonces déjenme poner esto de esta manera. Entonces aquí hice un desplazamiento a la derecha y aquí hice también un desplazamiento a la izquierda, ¿sí? También tenemos rotaciones. ¿Qué significa rotación? Y desde luego rotar un solo bit. Rotar un bit significa que el bit más significativo pasa ahora a ser el bit menos significativo. O viceversa. Y desde luego los bits se recorren dependiendo de la rotación que yo haya utilizado, ¿no? Entonces regresamos nuevamente al primer registro. Entonces si yo quiero rotar los bits, déjenme pensar en una rotación a la derecha. Quiere decir que este 0, que es el bit menos significativo, pasa ahora a ser el bit más significativo. Y desplazo los demás bits. Listo, tenemos una rotación a la derecha. Entonces este es un desplazamiento. En inglés sería S de shift right o desplazamiento a la derecha, ¿sale? SHL, desplazamiento a la izquierda. Este de aquí sería un ROR, de rotación a la derecha. Y finalmente un roll, de rotación a la izquierda. Quiere decir que una rotación a la izquierda, este bit que es el más significativo pasa a ser ahora el menos significativo. Y desplazo los demás.
¿sí? Generalmente de forma simbólica el desplazamiento a la derecha simplemente le pongo una flechita en la dirección que corresponde, o el desplazamiento a la izquierda en el otro sentido. La rotación a la derecha generalmente pongo algo así, o a la izquierda generalmente pongo algo así. Nuestro shifter solamente va a tener 4 operaciones, que son las que aquí les indico, ¿sí? Si se fijan, la idea de rotar o la idea de desplazar, si se fijan, es semejante a la de canalizar. Por ejemplo, pensemos en rotación, en una rotación izquierda, en donde el bit más significativo lo canalizamos ahora al bit menos significativo, y los demás bits los canalizamos un bit a la izquierda, ¿sí? Entonces, si se fijan, es básicamente canalizar, y cuando hablamos de canalizar no es otra cosa más que de un multiplexor, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, de un multiplexor. Y noten que estas operaciones de desplazamiento, de rotación, son operaciones unarias, es decir, solamente requieren de un operando, no son binarias, no requieren de 2 operandos. Entonces, bueno, vamos a diseñarlo. Como ya dijimos, requiere de multiplexores, ¿no? Entonces, pues vamos y déjenme hacer un shifter de 4 bits. Entonces, si son 4 bits, requiere un multiplexor por cada bit. Entonces, déjeme recorrer esto. Entonces, necesito 4 multiplexores, perdón, para 4 bits. ¿Sale? Ahora bien, sabemos que tenemos aquí 4 operaciones nada más. Por lo tanto, requerimos de 2 señales de control, ¿sí? S1 y S0. Si ambos son 0, quiere decir que voy a efectuar un desplazamiento a la derecha. Y por lo tanto, si ambos son 0, quiere decir que están seleccionando la entrada 0 del multiplexor. Ahora bien, ¿qué tipo de multiplexores necesito? Pues son 4 operaciones, necesito por lo tanto multiplexores 4A, 1. Y todos los multiplexores son de un solo bit. Por aquí están mis entradas, déjenme ponerle, ya dijimos que son de 4 bits, A3, A2, A1 y A0, ¿no? Entonces ya dijimos que el primero es un desplazamiento a la derecha. Quiere decir que A3, ¿sí?, se va a desplazar un bit. Quiere decir que A2 también se va a desplazar a la derecha un bit. Quiere decir que A1 también se va a desplazar a la derecha un bit. Y A0 en este caso pues no se hace nada, no se desplaza nada. Pero aquí tenemos que rellenarlo con algo. Y ya dijimos que lo vamos a rellenar con un 0. Todos los multiplexores están controlados a través de la entrada S. Que ya sabemos es de 2 bits. Y no hay que olvidarnos de la salida. Listo. Ahí tenemos ya configurado un multiplexor, ¿sí? Para que realice desplazamientos a la derecha. El que sigue. Si ahora las entradas son 0, 1, quiere decir que estoy seleccionando la entrada 1 de mis multiplexores, ¿sale? Y por lo tanto ahí voy a definir un desplazamiento a la izquierda. Es decir, A3 se desplaza a la izquierda. A2 se desplaza también a la izquierda. Perdón, aquí me confundí. Ya. A3 se pierde. A2 es el que se desplaza a la izquierda. Ya está. A1 se desplaza un bit a la izquierda. ¿Sí? Y A0 también se desplaza un bit a la derecha. Digo, a la izquierda, perdón. ¿Qué es lo que entra aquí? Pues el desplazamiento no puede dejar un hueco. Ese hueco se va a rellenar con un 0. El siguiente será una rotación a la derecha, ¿sí? Cuando se selecciona la entrada 1, 0, entonces está seleccionando la entrada 2, ¿sí? Y debería yo derrotar a la derecha los bits. ¿Qué significa esto? Que A1
se desplaza a la derecha un bit. Lo mismo va a suceder con A2, que se desplaza a la derecha un bit. Lo mismo va a suceder con A3, que también se desplaza a la derecha un bit. Pero A0 pasa a ser el bit menos significativo, ahora el bit más significativo. ¿Sí? Ahora bien, una rotación a la última sería una rotación a la izquierda. ¿Sí? Entonces sería algo equivalente. A2 entraría en A3. A1, ¿sí? Se desplaza un bit, sería en A3. Lo mismo sucede con A0, se desplaza un bit. Pero ahora el bit más significativo, que es A3, pasa a ser ahora el bit menos significativo. Y listo, ya tengo un registro, un registro, es un shifter, tengo un dispositivo que me permite desplazar o rotar bits.